Este fin no es de mi autoría. Todos y, absolutamente todos, los derechos creativos y los que aparezcan en esta historia, pertenecen al usuario de fanfiction. 4428 Gamer. Nota del autor del fic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de MLP. Si lo hiciera, Mioke estaría en él como personaje secundario. Fin de nota. Una vida de Brondi. Capítulo 1. Prólogo. A lo largo de mi vida, me han tratado como una mierda. Un poco original, ¿eh? Bueno, dale algunas líneas, tomará un giro diferente. Tenía un padre abusivo y una madre que en realidad era bastante cariñosa. Y con dos personalidades opuestas se divorciaron. Lo que todos vieron venir, incluido yo lógicamente. Y era bastante obvio con quién estaba del lado también. Pero mientras todo este caos del tamaño de una comedia de situación estaba sucediendo, era igual de malo en la escuela. Yo era ese marginado que todos ignoraban y, más a menudo, me intimidaban. No tenía amigos, ni talentos, nada que mostrar por mí mismo en general. Incluso apestaba perder el tiempo con los videojuegos. Yo era ese solitario que se quedaba en la parte de atrás del salón, sacaba C y B normalmente en mis calificaciones, y miraba hacia abajo y lejos de los demás estudiantes mientras caminaba a casa desde la escuela. Pero algunos años después, finalmente llegué a la escuela secundaria. Y, por extraño que parezca, la vida escolar era más fácil allí que en la primaria. Mi papá todavía luchó hasta los huesos, solo para asegurar de que viviera con él sin ninguna otra razón que decir que vivía con él. Entonces, básicamente, solo poder sobre otro. Siempre peleaba solo para decir que tenía el control, o para decir que era el jefe. Tenía hambre de poder sobre todo lo que quería. Y lo que quisiera, generalmente lo conseguía por el éxito que tenía. Y yo solo era uno de los sus pertenecías que quería poseer y controlar. Afortunadamente, no me acosaron tanto en la escuela e incluso tenía un amigo. Su nombre era Larry, que sabía que era un nombre aburrido y usado en exceso, pero no me importaba. Él era tan torpe socialmente como yo, pero tenía algo que lo hacía un poco mejor que yo. Él era un cajón. Tenía su propio grupo de amigos que siempre me evitaban, pero al menos era un poco más amable. Debido a las cosas buenas que estaban empezando a surgir, pensé que iba a mejorar de ahí en adelante. Lamentablemente, eso solo duró un año escolar antes de que empeorara nuevamente. Verás, el destino me odia por alguna razón. No tengo idea de por qué, pero simplemente lo hace. Entonces, después de ese año escolar, la casa barata que mi madre y yo, que apenas podíamos pagar con la pequeña cantidad de dinero que ganamos, se derrumbó. Sin embargo, nunca culpé a mi madre por tener una casa barata como esa. Mi padre era realmente el culpable. Podría habernos dejado ir y dejarme estar con mi mamá, pero demandó a mi madre cuando ella apenas tenía nada para empezar. Incluso tuvimos que pedirles a sus padres, mis abuelos, que nos ayudaran a pagar el alquiler todos los meses. Sin embargo, volviendo al tema, el techo se derrumbó justo encima de nosotros mientras dormíamos. Por suerte para mí, siempre dormía en el sofá de la sala de estar. Era más cómoda que mi cama. Y debido a mi cama sólida como una roca, el respaldo del sofá me mantuvo a salvo de la mayoría de la parte del techo. La palabra clave es la mayoría. Cuando dormía me había movido en algún momento de la noche. Lo que significa que mi brazo izquierdo sobresalía como un pulgar dolorido. Haciéndolo el objetivo principal del techo que se derrumbó. Así que fue aplastado bajo vigas de soporte, algunas cajas de material navideño barato del ático, clavos viejos y oxidados, tejas, cualquier cosa que esté sobre su cabeza ahora mismo si está leyendo, o en este caso escuchando, esto en su casa. Así que al final, todo mi brazo izquierdo, mi oreja izquierda quedaron inválidos, debido a que un trozo de teja se atascó, múltiples puntadas y cicatrices a lo largo de mi espalda, y lo más importante, mi corazón real, fue gravemente dañado por los escombros y tuve que conseguir cirugía masiva inmediata. Y por alguna razón, culpo al odio del destino, tampoco se detendría allí. Debido a que mi brazo estaba dañado sin posibilidad de reparación, tuve que conseguir uno artificial. Junto con un oído y un corazón artificiales, por supuesto. Los médicos dicen que yo tenía que ser la persona más afortunada del mundo, que alguien tenía que haber estado cuidando de mí esa noche, pero yo no lo veía así. De hecho, vivir me hizo sentir aún peor. Por dos razones. En primer lugar, en la escuela me conocían como el fanático de los robos. Y, en segundo lugar, dado que mi madre falleció en el incidente, me vi obligada a vivir con mi padre. Estaba muy contento, al menos hasta que recibió la factura del hospital para él solo.
Eso me hizo sonreír durante al menos un minuto completo antes de que el dolor volviera a mí. A medida que pasaban los años, Larry se había mudado. Lejos de mi escuela. Una vez más, convirtiéndome en un paria total al 100%. En este punto, estaba en la escuela secundaria. Donde tus padres esperan que puedas pelear tus propias batallas. Eso va al doble para mi padre. Además, para agregar a mi mala suerte, mi papá finalmente se volvió a casar. Haciéndome ahora tener un hermanastro y una madrastra. Seguido por un medio hermano 1 o 2 años después. Cuando cumplí los 17 años, mi hermanastro, cuyo nombre era Jake, se incorporó a un grupo de adolescentes y hombres adultos que amaban cierto programa de televisión, My Little Pony. Y como a mi hermano siempre le molestaba la parte viva que quedaba de mí, sin mencionar que recibía una tarjeta de sal de la cárcel cuando me lastimaba, no quería exactamente que me gustara nada de lo que hacía. Y como pensaba que MLP era un regalo de Dios, sin mencionar que me atacaba si decía algo negativo al respecto, llegué a odiarlo a él y al programa. Incluso si él no hizo nada de eso, no creo que me hubiera gustado ese programa. Originalmente se hizo en los años 80 para promocionar juguetes sobre ponis mágicos que eran para niños de alrededor de 5 años en adelante, y que eran niñas. Se volvió mucho más popular de lo que nadie pensó que sería y personas de ambos sexos y todas las edades, principalmente adolescentes y adultos masculinos, comenzaron a verlo. Incluyendo a mi hermanastro y su mejor amigo que actuaba como él, Calvin. Ambos actuaron como gemelos siameses. Nadie en mi escuela se jactó de cómo vieron el próximo episodio del programa, así que pensé que no les gustó o simplemente no presté mucha atención. Mi hermano y su amigo siempre pasaban la noche en nuestra casa, ya que teníamos mejores juegos, y siempre veían el programa en la televisión de la habitación de bonificación, que también funcionaba como mi habitación. Dejándome atrapado aquí si quería dormir sobre algo que no me rompiera la espalda. Y ahora, nos hemos puesto al día con el tiempo actual. Esta es la noche donde comienza la historia. Donde mi vida cambió dramáticamente. Esa noche, siguieron hablando de My Little Pony. Exactamente de la misma manera que cualquier enemigo piensa que Bronny actúa sobre el programa también. Molesto, ruidoso e interrumpido. Sin mencionar, también a altas horas de la noche. Por supuesto, dado que mi hermanastro era la pesadilla de mi existencia, además del hecho de que ya era un paria social en la escuela, no tenía sentimientos positivos ni razones para que me gustara el programa. De hecho, solo descubrí 2 cosas que se originaron en el programa. Uno fue este episodio de The Ad Battle, con un Pegaso llamado Rainbow Dash y un Transformers llamado Starscream, creo. No me gustaba MLP o Transformers, así que no me pareció una gran batalla. Pero como el comentario de Boomstick fue divertido durante todo el proceso, como de costumbre, me gustó el episodio. Sin mencionar que había algunos fanáticos acérrimos de Transformers en mi escuela. No se los froté en la cara, no quería arriesgarme a que frotaran el mío en un inodoro, pero aún así era lo suficientemente refrescante saber que sus preciosos Autobots fueron golpeados por un pony volador azul obsesionado con los arcoíris. El segundo fue un video musical de YouTube, titulado Discord. Dale Livingstone, a quien solo conocía por esa canción, le hizo justicia. La canción fue lo suficientemente buena como para ignorar de dónde se originó. Así que mientras veían un episodio, traté de bloquearlos, como suelo hacer. Solo escuchaba música en mi iPhone para bloquear algún episodio del programa que habían grabado en la televisión. Era algo habitual que pasaba todos los viernes por la noche. Incluso antes de que MLP se convirtiera en algo. Porque antes fue Naruto, y antes de eso fue. Lo triste fue que, aunque eran más jóvenes que yo, Jade por 2 años y Calvin por 1, siempre me dominaban. Siempre que eran demasiado ruidosos o molestos, algo realmente diario, les gritaba que se callaran. Y es triste decirlo, siempre me golpearon por eso. Esos 2 estaban locos, y parecía que desde MLP se volvieron más locos y aleatorios. Citando cosas del programa de uno de los personajes principales en particular. $10 para quien pueda adivinar qué personaje era ese. Esta noche tampoco fue una excepción. Incluso estaban peleando entre sí con almohadas mientras veían el espectáculo. Sí, fue una pelea de almohadas, pero seguro que fue mucho más despiadado de lo que piensas. Se golpearon entre sí con almohadas de peluche con tanta fuerza que incluso se cayeron al suelo. A mitad de camino de la pelea, Calvin golpeó a Jake con tanta fuerza que tropezó con la parte trasera del futón que estaba en el medio de la habitación.
En un momento, creo que en realidad se estaban asfixiando entre ellos con esas malditas cosas. Pero de alguna manera aburriéndose de tanta diversión sádica, uno de ellos arrojó una de las almohadas más pesadas directamente a mi cara. La fuerza se siente como la de una de esas pelotas de goma con las que nunca quieres que te golpeen en la cara. Así que, naturalmente, puedes imaginar lo mucho que quería arrancarles la cabeza. Ambos comenzaron a reír hasta las lágrimas. Mi iPhone se había congelado al intentar cargar una nueva canción en Pandora, y una de las canciones más molestas de su programa estaba sonando en la televisión. Algo sobre hechicera malvada o algo así. No lo sabía y no me importaba. De todos modos, sonaba más a gritos que a cantar. Así que, lanzándolo por la ira, golpeó a Calvin justo en el costado de la cara cuando no estaba mirando. Haciéndolo tropezar y golpear el televisor. Haciendo que se caiga. Sin duda despertaré a mi papá en este punto. A pesar de que estaba del otro lado de la casa y tenía el sueño pesado, no estaba durmiendo con ese ruido. Y sabiendo que a todos nos estaban castigando por mal comportamiento, más la pequeña mecha de Calvin por cada vez que se lastimaba, vinieron a por mí. Jade comenzó a golpearme con lo enojado que estaba por perder un televisor e inevitablemente meterse en problemas. Calvin, que estaba más enojado, llevó su rabia aún más lejos. Consiguió la puerta de plástico que mantenía a los perros arriba en la habitación de bonificación con nosotros y me arrinconó en mi cama, que estaba contra la esquina de la habitación para empezar. Entonces, con sus ataques combinados y el sonido de una puerta que se abrió de par en par al otro lado de la gran casa, supe que solo estaba empeorando. Afortunadamente, mi madrastra probablemente estaba tratando de calmar a mi padre antes de que nos alcanzara, y los perros bajaron corriendo las escaleras para ver lo que fuera que se abría la puerta de golpe. Así que tardaría unos buenos 3 minutos antes de que llegara a nosotros. Aún así, eso no significaba que solo iba a esperar aquí a que él nos encontrara. Sería lo suficientemente fuerte para escuchar al pie de los escalones. Lo que les daría a Calvin y Jake mucho tiempo para alejarse de mí y fingir estar atónitos de que la televisión se hubiera destruido. Y mis heridas se harían pasar por luchar entre ellos dos. El plan perfecto, pero no lo permitiría. Siempre se salían con la suya por una razón u otra. ¿Por qué dejar que se salgan con la suya golpeándome también? Así que quitando de en medio la amenaza más grande, salté de la cama y sobre Calvin, quien estaba ahora debajo de la puerta que estaba usando como arma. No había forma de que me sentara ahí y acabara necesitando más cicatrices. Al escuchar a mi papá gritar desde el pasillo, a solo una sala de estar y el comedor lejos de llegar a las escaleras, fui en la dirección opuesta ya que podías girar a la izquierda o derecha al pie de la escalera. Y yendo a la derecha, atravesé la puerta y la cerré justo detrás de mí. Con cuidado de no cerrar la puerta de golpe ni hacer ningún ruido que hiciera que alguno de ellos me encontrara de inmediato. Desde allí, me dirigí hacia el centro del garaje. No tenían automóvil, pero estaba lleno de equipo de jardín, una cortadora de césped, cajas de herramientas y toneladas de otros desperdicios de garaje que siempre están cubiertos de telarañas y errores por falta de uso. No me atreví a intentar tantear mi camino para esconderme en el medio de la habitación, simplemente me senté en las pequeñas escaleras de madera. Sabiendo que todo el enfoque estaría en la sala de bonificación por un buen tiempo antes de que incluso se molestaran en revisar el garaje por mí. Sin embargo, no todo estaba oscuro. Todavía tenía mi iPhone para la luz y la luz de la luna que siempre brillaba hacia mí. Nunca supe por qué, pero cada vez que estaba bajo la luz de la luna, o simplemente brillaba hacia mí, parecía pensar las cosas mucho mejor. Lástima que no ayudó en este caso. En este momento, casi me derrumbé. Rara vez lloré hoy en día por toda la mierda por la que he pasado. De hecho, esta fue probablemente una de las únicas veces que realmente lloré. Lo cual es decir algo, ya que nunca había llorado una vez desde que me desperté en el hospital hace tanto tiempo. A diferencia de entonces, no sabía exactamente por qué estaba llorando. No tenía miedo de nada. Seguro que me escapé, pero ¿qué esperabas? Me golpeaban todo el tiempo sin ningún lado positivo. Tampoco tenía miedo de lo que haría mi padre. En este punto, estaba acostumbrado a cualquier castigo que me diera. No importa cuán cruel e injusto fuera, viví. Lo que me pareció un castigo suficiente. Entonces, si no estaba asustado, ¿por qué más estaba llorando? Ya no tenía lugar para sentir lástima de mí mismo y casi renuncié a que me concedieran una buena vida. Entonces, ¿por qué me importaba? Supongo que eso fue todo. Estaba tan triste por esta vida horrible y no quería aceptarla.
No me malinterpretes, no era como si estuviera demasiado obsesionado con el accidente para darme cuenta hasta ahora. Sentí como si algo se rompiera en mí. Que había perdido el ánimo para afrontar todo de frente. Sentí como si toda la armonía en mi vida fuera inútil. Poco realista. No tenía amigos, mi familia no me apoyaba en absoluto, no tenía nada por lo que trabajar. Nadie se mantuvo leal como amigo. Nadie me habló con honestidad. Nadie me mostró bondad. Nadie fue generoso conmigo. Nadie me hizo, ni siquiera me quiso, reír o sonreír. Y, sobre todo, ya nadie me trató con amistad. Estaba condenado a quedarme solo. Cuando la última lágrima que quería derramar golpeó el escalón de madera en el que me senté, sucedió. Científicos, físicos, probablemente cualquiera con alguna lógica diría que estoy loco, y tal vez lo estaba. Pero fuera verdad o no, sucedió lo imposible. De repente, frente a mí, a la luz de la luna, apareció una chispa frente a la puerta del garaje gigante frente a mí. Pero en lugar de aparecer ahí por un instante, se quedó ahí. Eliminando cualquier posibilidad de que sea una luz aleatoria, o un coche que pasa. Era solo una luz pequeña, circular. Ni siquiera sabía de qué se trataba, pero sí sabía una cosa con certeza. No era normal. Estaba suspendido en el aire y era demasiado brillante y claro para que fuera natural o algo así. Era luz blanca. A lo largo de los bordes del círculo hacia el medio, era de un blanco claro. No se desvaneció a lo largo del costado como una linterna, por lo que estaba apagado. Y para hacerlo aún más extraño, casi podía escucharlo, llamándome. Diciéndome que me acerque. Debería haber estado aterrorizada, pero me hizo sentir tan tranquila al mismo tiempo. Como si me mantuviera a salvo. Aún así, no me controló ni nada tan extraño como eso. Podría haber estado tranquilo al respecto, pero eso no me hizo apreciarlo o querer acercarme a él. No entré, para contarle a ninguno de ellos dentro de la casa por lo tranquilo que seguía actuando. Así que no pude actuar en absoluto asustado por eso, simplemente saqué el iPhone que todavía estaba en mi bolsillo y traté de arreglar esa estúpida Pandora que todavía me estaba congelando. Los audífonos todavía estaban en mis oídos, uno también en mi oído artificial. Todavía podía escuchar con algún tipo de audífono que se construyó debajo de la oreja falsa. Después de un minuto o dos, escuché gritos desde arriba. Gritos de enojo de mi papá mientras seguía gritándole a Jake y Calvin, quienes intentaron explicar, pero fueron silenciados cada vez. No podía oírlos de todos modos ya que estaba un piso debajo de ellos. Pero a pesar de la voz fuerte de mi padre, no pude evitar desconectarla mentalmente mientras mi atención se volvía hacia la luz. Que ahora había pasado del tamaño de una pelota de golf al tamaño de una pelota de baloncesto. Me estaba asustando mucho ahora. Ponerme de pie y tener una buena idea para seguir adelante y enfrentar a mi papá y la televisión. Al menos sabría qué esperar de él. Solo que, no pude evitar pensar que no era una buena idea por la misma razón. Yo sabía que mi padre me castigaría. Probablemente me lastimó una vez que escuchó la historia de Jake y Calvin. Pero en cuanto a la luz, no me hacía daño. Estaba flotando allí, brillando hacia mí con una cálida bienvenida que se sentía como si fuera el sol de verano. Ya sabes, ¿por qué no ir hacia él? No. No fue una buena idea. Estar cerca de él era lo suficientemente loco, pero ir de buen grado. Fuera lo que fuera, no podía estar seguro. Ya me estaba haciendo algo, tratando de convencerme de que lo hiciera. Y aunque tenía el control de mis propios pensamientos sin duda, era como si la luz estuviera tratando de preguntar amablemente. No me estaba obligando a irme, pero de alguna manera sabía que no iba a irme sin que yo me uniera. Solo se hizo más grande cuando me paré y lo miré. Demasiado desinteresado para salir del garaje ahora. En eso me acorré la luz. Cada pensamiento de irme y volver adentro fue derribado por una razón más negativa que me hizo querer quedarme. Una vez más, fue mi propia voluntad el que me dijo esto. La luz simplemente, me recordó los contras. Antes de que pudiera decirme algo más, se escuchó un fuerte golpe en la puerta detrás de mí, haciéndome saltar de las escaleras sorprendido de que ya hubieran llegado a las escaleras. Al mirar mi iPhone, vi que había estado en el garaje mirando fijamente la luz extraña durante unos 20 minutos. El tiempo pasó tan rápido que ni siquiera me di cuenta. La luz era tan acogedora para estar cerca que no podía decir qué tan rápido pasaba el tiempo. Pero con el golpe en la puerta, escuché la luz llamar una vez más. Ahora me hace sentir la urgencia de correr de cabeza y evitar a mi papá todos juntos. Dejar este lugar antes de que me atraparan. Solo que, todavía tenía mis dudas al respecto.
Parecía una buena idea, pero todavía no sabía lo suficiente como para convencerme completamente de huir de mi horrible familia. Entonces, en lugar de convencerme más, la luz eligió la respuesta por mí. Dejó de hablar y respondió con acciones. Creció hasta ser del tamaño de una puerta y me hizo tropezar hacia atrás con la fuerza que me empujó hacia adentro. Ahora completamente en contra de mi voluntad. Como ya no me calmaba, reaccioné por instinto y traté de agarrarme por todo lo que pudiera para evitar que me tiraran de él, lo que me obligó a mirar a mi alrededor. Solo para ver que la luz no arrastraba nada más. Yo era lo único, como si nada más estuviera siguiendo las leyes de la gravedad o algo así. Esto solo me asustó más cuando comencé a agitarme para liberarme de la luz. Alcanzando cualquier cosa que pudiera atrapar para evitar que volara hacia la luz. Sin embargo, lo único que pude conseguir fue un cable suelto. Era solo un simple acorde de extensión, pero era mejor que nada. Estaba enredado con una tonelada de otros viejos acordes que estaban enrollados alrededor de la cortadora de césped. Yo todavía tenía mi iPhone también, pero lo había guardado en mi bolsillo después de escuchar a mi papá golpear la puerta. Un instinto que aprendí, ya que fue lo primero que quitó si lo veía en mis manos. La sacudida repentina del iPhone hizo que se me cayera el auricular de mi oído derecho, el que todavía era normal. Pero todavía tenía un auricular en mi oído falso y estaba lo suficientemente seguro. Como no tenía uso, no me concentré en eso. Solo mantuve el cordón de extensión envuelto firmemente alrededor de mi brazo de metal, evitando que se me escape de las manos. El acorde no estaba saliendo de mi alcance, pero eso no impidió que el acorde me mantuviera en su lugar. Como ahora comencé a flotar unos centímetros en el aire, la fuerza de la luz ahora era tan fuerte, la cuerda aún se mantenía. Era industrial y era un poco más nuevo que en el que estaba enredado. Lástima que no fuera a prueba de luz extraña. Porque después de evitar que me acercara más al portal, vi una cosa transparente, de color dorado claro, una lámpara, que rodeaba una parte del acorde. Y justo ante mis ojos, vi esta cosa de luz arremolinada que hacía que un punto del acorde comenzara a perder color. Seguido por la cubierta protectora de plástico alrededor de la cuerda real se descompone en polvo. Y finalmente, los acordes comenzaron a separarse con el tiempo. Ese punto del acorde estaba envejeciendo justo frente a mis ojos en solo unos segundos. Y después de ese pequeño truco injusto, el acorde se rompió como era de esperar. Haciéndome volar a través de la luz con solo la ropa en mi espalda, mi iPhone y el acorde que estaba envuelto alrededor de mi brazo falso. No podía recordar si tenía algo más en mis bolsillos o no, pero no importaba mientras atravesaba la luz. Estar temporalmente cegado al atravesar la luz. En ese momento, toda la sensación de mantener la calma voló por la ventana. Por todo mi cuerpo, no podía sentir nada más que un dolor horrible, horrible. Y la luz me había dado una advertencia antes de que el dolor empeorara. Esto va a doler. De repente, sentí un dolor agudo comenzar en 2 puntos exactos de mi espalda. Y continuó durante unos buenos 2 minutos sin ningún signo de calma. Al mismo tiempo, sentí que los huesos de mi mano derecha se movían y se desvanecían. Los huesos de los dedos fueron los primeros en desaparecer cuando mis brazos delanteros se torcieron en un nuevo patrón. Y pude ver por el rabillo del ojo que mi brazo izquierdo hacía lo mismo. Afortunadamente, no sentí dolor cuando el brazo artificial comenzó a cambiar a un nuevo patrón idéntico al de mi brazo real. El cable también se había ido a alguna parte. No podría haber volado, no me estaba moviendo a ningún lado. Después de atravesar la luz, estaba flotando en un espacio. No se ve afectado por la gravedad. Muy pronto, mis oídos, cara y pies también se alteraron. Junto con todo mi cuerpo. No sabía cómo ni por qué estaba sucediendo todo esto, pero cuando todo comenzó a calmarse, solo pude escuchar una frase que me decía la luz. Excepto que ahora estaba más claro que nunca. Sonando regio y real de alguna manera. Todo estará claro para ti pronto. Y en esa nota, perdí la conciencia por completo. No, tengo que escapar, corre, corre. Grité en voz alta, mis ojos se abrieron de golpe cuando desperté de ese sueño loco. Nada de eso no tenía ningún sentido para mí. O al menos, la parte que vino después de entrar al garaje. Aunque fue extraño. La mayoría de mis sueños tenían sentido para mí o eran sueños lúcidos en su mayor parte. Mientras miraba a mi alrededor, todavía un poco mareado por lo que pasó, todavía estaba un poco mareado. ¿Cómo? A pesar de que era un sueño realmente extraño, sin mencionar que dolía mucho, eso no explicaba por qué estaba tan mareado. Pero eso también fue extraño. ¿Cómo es que duele? ¿Cómo es que estaba mareado?
¿Por qué todavía estaba adolorido? ¿Y por qué mi cama se sentía tan cubierta de hierba? No solo eso, mi ventilador estaba funcionando demasiado bien. Y la falta del olor a bocadillos que estaba prácticamente manchado en la habitación extra en la que dormía había desaparecido. Al igual que el ruido de la televisión o Calvin y Jake jugando. No me estaba quejando, pero era tan extraño. Finalmente, después de unos 5 minutos, estaba demasiado cansada para revisar mi teléfono, finalmente me desperté lo suficiente como para levantar la cabeza. Poniendo mi mano de metal en mi cabeza para tratar de limpiarme la cara. Y como de costumbre, mi mano de metal estaba helada por el ventilador y el aire acondicionado bajó en la casa. Haciéndome saltar y caer sobre mi estómago con el repentino impacto del frío. Esa era la única forma en que podía despertarme tristemente. Creo que incluso si hubiera un incendio en la casa, todavía estaría durmiendo. Aún así, después de ponerme boca abajo, me di cuenta de que algo más de la extraña textura herbácea estaba debajo de mí. Aunque realmente no me importaba porque pensé que podría haber sido otra broma que Jake me hizo. Como la vez que me sacó de la cama y me puso en un rollo de plástico de burbujas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, pensé que mi corazón artificial estaba literalmente saliendo de mi pecho. Pero esta vez, algo fue un poco diferente. Algo se había salido de la alfombra de hierba. No podía decir qué era porque estaba en mi boca desde que aterricé de cabeza en el suelo, pero, curiosamente, sabía bastante bien. Se había desprendido del suelo después de caer en mi boca, así que seguí adelante y lo hinché. Sabiendo que me metería en problemas por escupir comida en el suelo. Después de hacerlo, decidí que ya era suficiente con esta estúpida broma en el piso. Pero tratando de levantarme, tropecé y caí de nuevo al suelo. Más dolorosamente, esta vez. Gemí mientras caía por no ayudar a mi cuerpo ya dolorido. Supongo que mis piernas estaban demasiado cansadas para levantarme o algo así. Lo cual fue extraño, pero no tan extraño como lo siguiente que me di cuenta. Mirando a mi alrededor, vi lo que explicaba casi todo. El piso extraño. Falta de ruido, olor a queso. Vientos extraños pasando a mi lado. Y la comida que aterrizó en mi boca. Ya no estaba en mi habitación. Diablos, ni siquiera estaba en mi casa, ni en ninguna casa, para el caso. Estaba afuera. Afuera, en un pequeño claro de un pequeño bosque. Vi el sol brillando sobre mí, y donde estaba la comida, tenía un pequeño trozo de tallo que sobresalía del suelo. Después de descubrir todo esto, eructé un pétalo de flor. Demostrando que sin duda me acababa de comer una flor. Una flor que sabía bastante bien por alguna razón. Todo fue tan extraño. Sin mencionar que me asusté. ¿Por qué estaba en un bosque? ¿Dónde estaba mi casa? ¿Dónde estaba? Todas estas preguntas, solo pude adivinar, fueron respondidas con 2 palabras. Extraño. Ligero. Me levanté de un salto instintivamente, mirando a todos lados frenéticamente. Ni siquiera podía registrar todo lo que me rodeaba, ya que mi cabeza se movía demasiado rápido. Incluso si quisiera intentar mirar a mi alrededor con cuidado, no podría concentrarme. Estaba en medio de la nada ahora mismo. Sabiendo que no podía quedarme donde fuera, traté de correr hacia adelante con la esperanza de salir del bosque. Solo que tropecé hacia adelante y patiné hasta detenerme frente a un pequeño charco. Donde me di cuenta de todo lo que había sucedido, por qué estaba tan adolorido y por qué no podía correr a ningún lado más de 1 o 2 pasos. Ya no era humano. De repente, salté lejos del charco, gritando de sorpresa por lo que me había convertido. Y al mirar el resto de mí, vi que había cambiado en todos los sentidos. Mi cuerpo tenía el pelo corto negro como el carbón que actuaba como piel. Mi cabello había pasado de estar en mi cabeza a correr un poco por mi cuello, sin mencionar que era amarillo puro. Estaba de pie sobre mis 4 miembros, que ahora eran todos cascos. Incluso mi brazo izquierdo de metal, hacia la parte de atrás de mí, se puso más extraño. Tenía una cola de metal que tenía la forma de un rayo apuntando hacia arriba. Muy parecido a lo que sería una cola de Pikachu. Era de color amarillo puro, como mi cabello, y brillaba como si fuera nuevo. También tenía una imagen extraña en ambos lados de mi trasero. Era un engranaje gris con un solo relámpago atravesándolo. Lo cual parecía una especie de broma de mal gusto si me preguntas. Quiero decir, ¿un engranaje? Quien sea que pintó esto o me dio este tatuaje tiene una especie de humor desordenado. Lo último que me sorprendió fueron 2 partes de mi cuerpo que estaban a ambos lados de mí. En la mitad de mi espalda descansaban alas, que casi se mezclaban con el pelaje de mi cuerpo.
Si no fuera por algunas de las plumas que sobresalen de dormir en el suelo, como una especie de cabecera plumosa, probablemente ni siquiera las notaría. Después de tomarme unos minutos para ver en qué me había convertido, volví a mirar el charco. Aunque tenga cuidado de no entrar en contacto con él debido a mi problema. Verá, debido a mi brazo de metal, si entra suficiente agua en él, cortocircuito. Algo así como la bruja malvada en cierto modo. Dado que mi brazo de metal y mi oído están conectados a mi sistema nervioso y cerebro para poder controlarlos, no podía dejar que el agua tocara ninguno de los dos puntos porque no era exactamente a prueba de agua. Así que me freiría el cerebro solo por un globo de agua. Lo sé, divertido, ¿verdad? Lentamente, todo empezó a juntarse. Extraño cuerpo multicolor. Una pequeña figura de caballo. Tatuaje en la parte trasera. Y yo tenía alas. Todas estas cosas empezaron a recordarme un programa en particular. Uno que odiaba con pasión. Mi pequeño Ponji. No, murmuré, finalmente hablando en estado de shock por lo que había sucedido. No, esto no está pasando. ¡No! Grité hacia mi reflejo en el charco. Sí, porque eso resolvería todo. ¿Por qué soy un Ponji? Seguí preguntando al charco, gritando de rabia por eso. Yo era un pony con alas, sin mencionar que todavía era un cyborg, bueno, pony cyborg tal vez, algo así, el punto era que no estaba ayudando. No me gustaba ser un cyborg cuando era humano, y definitivamente no me gustaba ser un pony cyborg. No, esto no es posible, no pasé por una luz brillante. No me convertí en un pony. Y definitivamente no estoy en un bosque, solo tengo que sorprenderme para despertarme, y estaré bien. Seguí tranquilizándome. Y al no tener forma de lastimarme realmente, ya que no podía pellizcarme para despertar, solo podía pensar en otra idea. Electrocutarme a mí mismo. Sin pensarlo dos veces, desesperado por despertar antes de que esta pesadilla empeorara, sumergí mi casco en el charco por una fracción de segundo. Remojarlo y hacer que el agua entre en mi mano, pezuña. Sin embargo, eso fue más que suficiente, ya que instantáneamente comencé a recibir una descarga de adentro hacia afuera. Sintiendo como si me estuvieran friendo de adentro hacia afuera. Esto me hizo gritar de dolor mientras rápidamente sacudía mi casco locamente. Desesperado por sacar el agua de mi sistema, sin juego de palabras, antes de que empeorara aún más. Después de unos segundos, logré sacar el agua lo suficientemente bien. Deteniendo lo que básicamente era un cortocircuito. Está bien, entonces esto no es un sueño. Me dije a mí mismo, sin querer cuestionarlo más. Pero al menos convertirme en un pony con alas es mi único problema en este momento. Dije, tratando de entender esto. Lamentablemente, no tuve mucho tiempo para pensar en mí mismo, ya que toda mi atención se centró en algo aún peor. Un animal marrón al menos 3 veces mi nuevo tamaño saliendo de una cueva. Y era bastante obvio que no salía a saludar. Oh, tienes que estar bromeando. Grité con ira, el oso gruñendo amenazadoramente en respuesta mientras seguía mirándome. Preguntándome cómo usarme como piel. Ironía en su máxima expresión. Nota del autor del fic. Y así comienza la historia. Sé que puede ser un poco largo, está bien, es realmente largo, pero prometo que he tratado de hacerlo lo mejor que puedo. Y no planeo hacer menos de lo mejor. Vaya, esa rima fue suficiente para hacer que Zecora se estremeciera. XD de todos modos, espero que cualquier pony nuevo en mi historia lo intente. Nos vemos en el próximo capítulo, espero. Adiós a todos los ponis. Fin de nota. Bueno, mi posible y futura audiencia, me presento. Soy Migueleo, el explorador del fanfic verso. Y he aquí un capítulo terminado de este fic. Que en lo personal me parece una joya, la cual encontré en los inhóspitos mares de fanficción. Del cual me apoye para poder abrir este canal. Muchas gracias por ver este video. Y si me hago notar o no, igual seguiré subiendo este fanfic. El cual, originalmente es de habla inglesa, pero estaba tan interesante que no pude evitar ponerme cascos a la obra. Para que la comunidad de habla España pueda disfrutarla también sin la necesidad de recurrir a traductores molestos, sobre todo los que únicamente tienen un móvil. En fin, hasta un próximo hallazgo. Nos vemos.